Ok, tú me avisas nomás esperando mi micro.
Muy buenas noches con todos. Yo soy William Talavera, miembro del Directorio de Investigación, Desarrollo e Innovación IDI-UPC. Les doy una cordial bienvenida al primer webinar del año titulado Ciencia de Datos Aplicados al Real Estate, el cual tendremos como ponente al ingeniero Alejandro Fernández. ¿Quiénes somos? Somos una organización estudiantil formada por estudiantes y egresados de la carrera de Ingeniería Civil de la UPC. Nosotros estamos motivados y comprometidos en reducir la brecha de la infraestructura en nuestro país. Nuestro principal objetivo es proyectar la investigación en la ingeniería y también desarrollar proyectos innovadores con un enfoque social. Ahora les presentaré a nuestro expositor de esta tarde, al ingeniero Alejandro Fernández. Ingeniero civil colegiado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una especialización internacional en preparación y evaluación de proyectos de inversión privada. Finanzas corporativas de la Escuela de Posgrado de ESAN, con una especialización en gestión de proyectos inmobiliarios por la UPC. Y certificado como PMP en Project Management Institute. Y también tiene la especialización en Data Science en Real Estate por el MIT. Cuenta con 10 años de experiencia en el sector de construcción y también desarrollo e inversión en proyectos inmobiliarios, además de ser un gran apasionado por la tecnología y el futuro. Antes de iniciar, les recuerdo que la idea de este espacio es que todos podamos aprender y con ello debemos mantener la comunicación fluida, ordenada y respetuosa. Tengan en cuenta que aquellas dudas y consultas y posibles preguntas se llevarán a lo largo del taller y podrán llegar a nosotros por medio de nuestros moderadores. Muchas gracias y el ingeniero a continuación va a exponer. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola William, gracias por la presentación. Agradecerles por la invitación también de parte del IDI. En este tema yo creo importante que todos deben de conocer y empezar a verlo con buenos ojos. El tema de hoy es ciencia de datos aplicados al sector inmobiliario, al real estate. Y yo creo esto es porque es importante que personas que están estudiando ingeniería civil, y, bueno, no solamente estudiando ingeniería civil, sino que todos los que están entrando al sector laboral sepan que esta rama de ciencia de datos puede ser aplicada a cualquier negocio, ¿no? Y específicamente en esta presentación vamos a hablar cómo lo aplicamos al sector inmobiliario. Entonces, yo quiero comentar algo que seguramente lo han escuchado muy seguido, y es que los datos son el petróleo del siglo XXI. Esto por muchas características que pueden compartir, ¿no? El petróleo como recurso y los datos como recurso también. Más adelante vamos a explicarlo a detalle para que puedan entender esta similitud entre estos dos recursos activos que podrían llamarse ahora, ¿no? Quiero empezar comentando algunas encuestas que se hicieron hace unos años. KPMG hizo una encuesta en 2018 en el que entrevistaron y encuestaron a muchas empresas del sector inmobiliario, y casi el 50% de ellas estuvieron de acuerdo en que la inteligencia artificial, el Big Data, el análisis de los datos van a tener un impacto en el negocio inmobiliario. Otro número importante en la encuesta del siguiente año, en 2019, de KPMG, el 80% de las firmas comentaron que muchos procesos que ellos tenían como empresa no estaban lideradas o no estaban siendo dirigidas por los datos. Y esto también nos trae un poco a pensar que se vienen ya haciendo algunos cambios. Si vemos ahora, a comparación de hace unos años, vemos que ya la mayoría de empresas en cualquier industria, y si hablamos también del sector inmobiliario, ya vienen haciendo algunos esfuerzos en transformación digital y en empezar a ver y a dirigirse en los datos como fuente de toma de decisiones. Entonces, en esta encuesta también el 5% de estas empresas inmobiliarias comentaron que estaban haciendo esfuerzos de transformación digital y de decisión tomada basada en datos.
pero, pero las personas que lideraban estos esfuerzos de cambio, solo el 5% tenían el conocimiento de analítica de datos, ¿no? Entonces aquí hay una brecha importante que se va descubriendo hace unos años y que vamos a ir viendo a lo largo de la exposición cómo ha ido cambiando y cómo se va aplicando esto para reducir esta brecha de que la industria inmobiliaria también aplique la ciencia de datos, la analítica, para mejorar sus procesos. Entonces, este símil es importante comentarlo. Me gusta un poco siempre decir que los datos son como la arena. La arena de por sí dispersa no tiene ninguna gracia, ¿no? Más que estar en la playa de repente, pero si hacemos algún proceso de la arena, la podemos convertir en un castillo, ¿no? Yo creo que los datos tienen las mismas características. Los datos de por sí no tienen ningún valor si los tienes guardados en un CD, en un disquete, en un disco duro, en un servidor. Los datos de por sí crudos no tienen ningún valor. Pero si tú le agregas procesos encima de limpieza, de acomodo, inclusive si les metes algunos modelos analíticos, ya puedes empezar a sacar información, y ahí es donde se vuelve valioso el recopilar y obtener y guardar estos datos, ¿no? Un dato importante, o de repente, que es bueno que sepan, que para el 2025 se estima que se crearán casi 463 exabytes de datos cada día en todo el mundo, ¿no? Entonces, un poco para ponerlo sobre la Tierra, si ponemos esta información en unos CDs, yo creo que, bueno, no son tan viejos como para conocer qué son los CDs. Un CD de 700 megas, si tú metes esta información en un CD de 700 megas, tú puedes tener, y los acopilamos todos uno sobre otro, podríamos llegar a la Luna 2 veces si es que acopilamos los 463 exabytes en CD. Es para que vean la cantidad de datos que se pueden ir generando cada día hacia un horizonte de 3 años. Entonces, yo quiero comentar ahora un poco hablando de qué es la ciencia de datos. Y muchos hablan de la ciencia de datos como machine learning, como de repente estadística, pero sí, o sea, se basa en muchas de estas herramientas. Pero la finalidad principal de la ciencia de datos en cualquier industria, si la quieres usar ya a nivel de negocio, es para descubrir patrones que no son obvios, pero que son, y también que son útiles para el negocio, ¿no? A partir de un conjunto grande de información o de datos que se van obteniendo a lo largo de la recopilación del tiempo de vida del negocio. ¿Y por qué hablo de un conjunto grande de datos? Y me gustaría definir un poco cómo es que mucha gente ve qué cosa es Big Data. Y la Big Data tú la puedes caracterizar en 4 puntos, ¿no? Entonces, podemos hablar sobre el volumen de la data. Cuando generas bastante volumen de data, ¿no? La cantidad, ¿y qué cosa es volumen? Es la cantidad total de datos relevantes que se generan. La velocidad a la que se genera esta información, cómo se genera esta información, que es la frecuencia de los datos entrantes que nosotros necesitamos para procesar. Otro punto es la veracidad, ¿no? La calidad y la confiabilidad de estos datos cómo se van creando, y la variedad, ¿no? La diversidad de los datos que se crean para alguna industria, para un trabajo en específico. Entonces, cuando hablamos de Big Data, si vemos estas 4 características, todas estas características tienen que ser altas, grandes, para hablar de Big Data. Y hay otro término que es White Data, en la que podemos definir que si hablamos de volumen y velocidad, son relativamente bajas. La veracidad está entre mediana y alta, y la variedad está alta. Entonces, con estas 2 definiciones, nosotros podemos entrar a definir dónde nos encontramos en el sector inmobiliario, ¿no? Porque el sector inmobiliario, no podemos hablar de que se genera Big Data, ¿no? No es, por ejemplo, la información de transacciones de bancos que se generan cada segundo, cada minuto. No se compra. Si hablamos en específico en una localidad como Lima, no se genera cada segundo una compra de producto inmobiliario, ¿no? Entonces, al mes, por ejemplo, se generan en promedio 1000 transacciones, ¿no? O un poco más
de ventas de proyectos o de departamentos de viviendas nuevas, ¿no? Solo en Lima. Y esto se puede, y esta cantidad de información se puede generar en un segundo, pero en transacciones inmobiliarias, en cambios de divisas, ¿no? Entonces, la industria debe de acomodarse de repente en cómo se van generando esta información para después poder tratarla, ¿no? Y algo que es interesante también de las características de la data que se genera en el sector inmobiliario es sobre la diversidad de dónde puedes coger información para poder alimentarle cualquier análisis, ¿no? Entonces, si hablamos de esta variedad de información, de cómo podemos clasificar también los datos que se generan en el sector inmobiliario, podemos hablar de data geoespacial, data geográfica, data geométrica, que se refiere, por ejemplo, a la forma en que se diseñan los edificios, ¿no? Fachadas, cómo pueden estas influir con el viento, cómo pueden influir con cómo le cae el sol, por ejemplo, ¿no? Y otra es si son fachadas muy modernas, si son antiguas, esas características también se capturan y se colocan se pueden colocar en una base de datos para analizarla. Otra información que influye en el sector inmobiliario es la data contextual, es cómo el contexto externo a un edificio, por ejemplo, tiene una influencia en el edificio, ¿no? Es diferente colocar un edificio en Lurín, por ejemplo, si hablamos en Lima, que en el centro de San Isidro, ¿no? El contexto es diferente. En Lurín probablemente no vas a encontrar un edificio de oficina, vas a encontrar unos edificios o edificaciones más industriales. Entonces, el contexto también puede definir qué cosa se coloca, qué información influye en un desarrollo inmobiliario. Y también tenemos información o data que influyen de otros sectores inmobiliarios, ¿no? Que influyen en el sector inmobiliario, como por ejemplo el sector salud, el sector comercio y otras industrias que alimentan también el sector inmobiliario. Entonces, ya que hablamos un poco de cómo definimos la data, de cuál es la característica de la data inmobiliaria, de cuáles son las partes o probablemente cómo se definen las partes de trabajo de los datos inmobiliarios, podemos hablar ahora de los procesos. Cómo desde una perspectiva de un marco ordenado se puede trabajar la data y yo creo que esto es importante porque de repente muchos empiezan en yo tengo información, yo tengo datos y quiero meterlo en un modelo analítico. Entonces, este proceso desordenado puede llevarte a chocarte contra la pared porque de repente la data que tuviste, la data que guardaste, como no tuviste ningún objetivo principal para guardar esa data, no te va a servir. Y por eso es bueno comprender un poco el proceso. Entonces, ¿cómo empieza este proceso? El proceso o cualquier proceso de análisis de negocio y en especial para la ciencia de datos debería empezar con una pregunta. ¿Y qué tipo de pregunta? Una pregunta que define el problema que quieres resolver, ¿no? Y avanzo un poco. Entonces, estas preguntas las puedes tener, si hablamos un poco del negocio inmobiliario, estas preguntas puedes llevarlas a un área de marketing, puedes llevarla a un desarrollo de producto, a precios, ventas, inventarios, operación, suministro y procura. ¿Y cuáles podrían ser estas preguntas de negocio o problemas que quieres resolver? Por ejemplo, ¿qué promociones y campañas de marketing son las más efectivas para impulsar el tráfico y las ventas? ¿No? Otra pregunta podría ser cómo optimizar la asignación de los recursos de ventas frente a las mejores oportunidades de mayor potencial. Entonces, esta pregunta tiene adentro muchos análisis, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las oportunidades de mayor potencial? Que eso, cuando entras ya a detalle, y lo vamos a ver más adelante, puedes ver cómo obtener información, cómo clusterizar, cómo evaluar, cómo sacar probabilidades de compra de un potencial comprador. Entonces, también se pueden identificar patrones de ventas para optimizar precios. Dependiendo de las características de software o de visualización que puedas tener como empresa, puedes empezar a ver patrones de ventas
y esto te ayuda a poder optimizar precios al momento de analizar las ventas en los proyectos inmobiliarios. Identificar características de compradores, ¿no? Los customer persona, cuando inicias un proyecto inmobiliario, lo más probable es que hagas un customer persona y este customer persona lo defines en base a algunas características que inicialmente se definieron para vender el proyecto, pero a lo largo del ciclo del proyecto inmobiliario uno debería empezar a verificar si es cierto lo que uno pensó que es la persona que te iba a comprar. Y lo más probable es que usando características de ciencia de datos puedas empezar a caracterizar este comprador que tienes, ¿no? Que ya vas teniendo compradores y vas viendo cuáles son las características, si hacen match o no con lo que inicialmente pensabas que iba a ser tu comprador. Y esto con la finalidad de que más adelante puedas pronosticar y evaluar tus futuros compradores, ¿no? Tus compradores o tus oportunidades de mayor potencial. Reconocer el comportamiento de precios en el mercado. Si existe en el mercado ahorita empresas que te dan información sobre precios de mercado que cuestan, pero uno podría también empezar a obtener esta información usando herramientas de ciencia de datos u otras herramientas que ya los comento también más adelante, con la finalidad de ver cómo va variando el precio y si tu precio no está de acuerdo al mercado para no dejar dinero sobre la mesa, ¿no? Entonces, una vez que tienes la pregunta, que es el primer paso en el que quieres resolver el objetivo que te pones como punto de partida para empezar un proceso de análisis de datos. Ok, yo necesito saber cómo mejoro las ventas. ¿Qué información entonces qué datos debo recolectar? Que es el segundo proceso. Una vez que recolectas los datos, ¿cómo los limpio? Los tengo que limpiar, tengo que ver si son datos buenos, veraces, si tengo la cantidad suficiente de información para poder después hacer un análisis, una exploración, que es el siguiente proceso, ¿no? Y en este proceso de exploración puedo encontrar algunas tendencias, algunos patrones los cuales me van a ayudar a poder ir al siguiente paso, que es el modelamiento, ¿no? Aquí es donde ya empiezas a usar algoritmos que existen de clusterización, de predicción de datos, ¿no? De regresiones, árboles de decisiones un poco más complicadas, ¿no? Entonces ya empiezan aquí redes neuronales, por ejemplo. Entonces ya empiezan aquí ya el core, lo duro de la ciencia de datos que podría uno empezar a usar, pero una vez que ya haya tenido todos los procesos anteriores bien definidos y con el objetivo claro desde un principio, ¿no? Entonces, es importante conocer esto porque aquí más adelante lo que vamos a hacer es ver algunos ejemplos prácticos de cómo se usa, cómo estos procesos, cómo la identificación de esta información se llegan a materializar con algunos ejemplos de uso, sí, de ciencia de datos. Algo interesante que me gustaría comentarles es que muchas de las empresas tecnológicas, para poder generar, monetizar, lo que hacen es entender mejor a su usuario, ¿no? Conocerlo, capturar la información de todo el recorrido de la experiencia que brinda cada solución informática, ¿no? O plataforma, en este caso, o red social, de compra, e-commerce, de búsqueda de información, de videos, lo que fuera, ¿no? Entonces, lo que quiero que entiendan un poco es que vamos viendo cómo estas empresas de tecnología van recopilando la información de sus usuarios para identificar el comportamiento y así identificar tendencias, patrones, para después ver cómo usan esa información para poder generar ingresos, ¿no? Entonces, de las más grandes, de las empresas de tecnología que más usan este tipo de características, pues ya son las que todo el mundo tiene en su celular. Facebook, Instagram, Amazon, TikTok, son las más conocidas en las que uno puede empezar a ver cómo ellos usan esta información para poder después hacer un retargeting de publicidad, que es básicamente cómo generan dinero, ¿no? Entonces, aquí la reflexión sería cómo nosotros, como sector inmobiliario, capturamos información de nuestros usuarios. Yo creo que en este punto lo único que hacemos es capturar información hasta el punto de venta, ¿no? Cuando vendemos al propietario, nosotros tenemos de repente mucha información en el momento de la compra, pero
yo no he visto ahorita aquí en Perú empresas que sí hagan un seguimiento de uso de los activos de estos compradores, ¿no? Para saber si efectivamente lo que yo diseñé como amenidades, ¿no? Por ejemplo, cines, piscinas, coworkings, no sé, salas de reuniones, Zooms, por ejemplo, ¿no? Si estos ambientes que se crearon como áreas comunes están bien usadas, ¿no? Si es que efectivamente los propietarios la usan, ¿no? Puede ser que al inicio la usen y después la dejen abandonada, como he visto en muchos proyectos, que los cines los dejan abandonados porque cuesta mucho, porque el mantenimiento es caro, se malogró y nadie más quiere verlo. Entonces, al inicio puede ser algo muy atractivo, pero a lo largo de la vida del proyecto, de repente puede ser algo que no sea tan práctico, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que identificar en muchos proyectos para saber cómo después mejoro en el diseño de mis productos. Entonces, en adelante vamos a ver ahora un ejemplo, ¿no? Cómo esta información, cómo recopilo esta información para poder diseñar mejor. Y uno de estos casos de mejor diseño es WeWork. Yo creo que todos conocemos esta empresa de espacios compartidos, en este caso de oficinas compartidas, y aquí el caso específico es el problema que ellos tenían es cómo diseño las oficinas para que mis usuarios aprovechen, en este caso en específico, aprovechen la sala de reuniones, ¿no? Porque identificaron pues que en alguna de sus oficinas habían salas de reuniones que eran buqueadas, que tenían bajo nivel de separación, por así decirlo, para reuniones, y otras oficinas otras salas de reuniones tenían más altas separaciones para reuniones. Entonces empezaron a entender y bueno, y si vemos cómo estas áreas son subutilizadas, ¿no? Entonces tienes un espacio que no está siendo utilizado, estás desperdiciando espacio, y en este caso WeWork lo que se caracteriza por darle una experiencia a sus usuarios, ¿no? A los que alquilan estos espacios para poder trabajar. Entonces tú no tienes espacios muertos, áreas que podrían ser usadas para más oficinas de repente, o para alguna otra amenidad que ellos colocan, que les gusta colocar, ¿no? Se podría usar mejor. Entonces, lo que hicieron fue recopilar información de oficinas que tenían en Los Ángeles, en Shanghái, en Londres, y empezaron a ver cómo se relacionaban las empresas que alquilaban, porque habían compañías de 3, de 4, de 5, de 50 personas, cómo se relacionaban con las áreas de las oficinas, o perdón, de las salas de reuniones que ellos tenían o que podían diseñar. Y esta información que capturaron en todas sus oficinas, las metieron en un algoritmo de red neuronal para poder identificar las características de diseño de sus oficinas, para poder ver cuáles eran las salas de reuniones que tenían un alto uso, un bajo uso, un mediano uso, de acuerdo a las características de las empresas que habitaban estos coworking, ¿no? Entonces, ellos identificaron, y abajo muestro dos gráficos en el que la predicción que hacía este algoritmo de esta sala de reuniones versus la predicción. Entonces se ve una relación casi lineal entre la predicción versus lo que realmente sucedía en el lado de la predicción por el algoritmo, versus la predicción que hacían los diseñadores, arquitectos normales, que decían yo veo que o siento que aquí se van a usar estas salas de reuniones, ¿no? Entonces, esa subjetividad que de repente un diseñador puede tener, en este caso, se va a ir reemplazando con otro proceso de herramienta digital que te ayuda a mejorar ese proceso de diseño en este caso, ¿no? Entonces ellos vieron y usaron, y así empezaron a optimizar el diseño, los layouts de sus oficinas para futuros proyectos. Otro ejemplo de información, de cómo usan la información para mejorar la experiencia de usuarios, es Brookfield, que es una empresa administradora de activos muy grande en Estados Unidos. Ellos construyeron este edificio, el 101, en Manhattan,
y usan una información de los digital twins para poder identificar el comportamiento de los usuarios o cómo ellos cómo ellos usan el edificio. Entonces, esta herramienta, este software, lo que hace es identificar dónde está la gente, en qué piso están usando aire acondicionado, qué piso están usando, qué no están usando aire acondicionado, qué cantidad de gente está en cada nivel, cómo entra y sale la gente, si hay áreas comunes adentro, cuáles son el nivel de uso de estas áreas comunes. Y este análisis, y además la información básica del mismo edificio, ¿no? Como las tuberías, los planos, características, información de los manuales, todo estaba en un solo lugar, ¿no? Cuando normalmente todo lo tienes en unos o discos duros, en carpetas, ¿no? En este caso lo tenías todo muy digital, usando metodologías como el BIM, como renders, como se ven en la imagen, ¿no? Entonces, esto te ayuda a facilitar y identificar cuáles son, cuál es el uso que le está dando tu usuario a este edificio, ¿no? Entonces, puedes empezar a optimizar diseños para otro futuro proyecto, o en este mismo edificio puedes optimizar uso de energía, agua, que yo creo que este es el momento en el que uno tiene que empezar a poder tener control en esos aspectos, ¿no? Energía y agua, cuando se está viendo pues, en el mundo una tendencia a pues, que los edificios sean muy ecoamigables, ¿no? Entonces se está haciendo, ¿no? Se hace, como ya vimos en WeWork, cómo usan los datos para poder resolver problemas de negocio, cómo usa esta empresa Brookfield los datos para mejorar y darle una mejor experiencia también a sus usuarios y mejorar la operación de su edificio, ¿no? Porque básicamente ellos operan este edificio y quieren mejorar la operación. Obviamente va ligado mucho a poder ganar más dinero también. Si vemos casos en retail y cómo el procesamiento de imágenes ayuda de repente a identificar qué zonas son las que más circulan los compradores, los clientes, ¿no? Vemos ahí a la izquierda dos imágenes en las que se ven a modo de heatmap, ¿no? De mapas de calor, dónde se ubican o dónde más la gente transita en los locales. Entonces tú puedes identificar cuál es la zona más caliente en la que puedas colocar algunos lugares, qué es lo que está trayendo, ¿no? En el caso de algunos, no sé, markets, qué es lo que está trayendo más a la gente, por qué se paran ahí, cuál es la circulación, cuáles son los artículos que más tienen atracción visualmente, ¿no? Y en el lado derecho vemos un layout en planta de un centro comercial en el cual ves cómo circula la gente. Entonces tú puedes identificar mediante procesamiento de imágenes cuál es la zona que más transita la gente, y eso se ve reflejado. Obviamente, si tú lo ligas al negocio del retail, tú le vas a cobrar más al que te alquila en esa zona donde transita más la gente. Y obviamente ahí tienes un mayor ingreso, ¿no? Y si identificas también una zona donde la gente no transita, lo que haces es colocas algo o ya llevas a una decisión para poder ver cómo haces para que la gente camine hacia allá y vaya y no tengas pérdidas, porque lo que hace es que si no tienes ventas o la gente no va y no compra las tiendas que están en un lugar, esa gente lo que va a hacer es ya no va a alquilar los siguientes meses, ¿no? Entonces, se pueden usar ese tipo de cosas, ¿no? Los datos en este caso no son datos estructurados como información de números, sino ya de imágenes y que se pueden procesar, ¿no? Estamos en un nivel en que ya tenemos tecnología para poder procesar imágenes y identificar patrones mediante imágenes para usos de caso, en este caso para el retail. Bueno, aquí muestro información de software para proyectos inmobiliarios en el que este aplicativo lo que hace es centraliza la información en un solo lugar, en el que tienes ventas, avance de proyecto, licencias y trámites, ves avances de obra, fotos, flujo de caja, ¿no? Entonces, aquí lo que haces es lo que normalmente tenías en Excel, en proyectos inmobiliarios, que es lo más común. Aquí lo que logras tener es centralizar toda la información, todos los datos en un solo lugar para después predecir comportamientos o prevenir alguna incidencia en proyectos pues que sabes que podrían irle mal, ¿no? Si es que ya vas teniendo algún patrón
con otros proyectos que tuviste antes. ¿Qué otras aplicaciones ya más duras de ciencia de datos se pueden llevar al sector inmobiliario? Tenemos los índices de precios de inmuebles, que seguramente ustedes ven estos indicadores en la bolsa de valores de muchas curvas que suben y bajan. Lo mismo sucede en el sector inmobiliario, solo que en acciones de la bolsa, por ejemplo, esto es cada minuto, cada segundo que se van viendo variaciones de compras en acciones de una empresa. En el sector inmobiliario el cambio no es tan brusco a cada segundo, sino en este caso el banco, se pone un ejemplo del Banco Central de Reserva, cómo ellos miden la variación de los precios del mercado peruano, Lima básicamente, en trimestres. Entonces uno puede seguir este comportamiento de índices de precios de inmuebles para ver cómo va la tendencia de los precios, si suben o bajan, o si empiezan a identificar alguna característica de burbuja inmobiliaria, o si hay un estancamiento de los precios, ¿no? Ese tipo de cosas para tener y tomar algunas acciones respecto a este tema que has encontrado. Otra aplicación es los modelos de evaluación automatizado. Estos, si lo llevamos a algo del día a día, podemos ver pues que las valuaciones lo hacen normalmente un valuador, ¿no? Un tasador, que usa diferentes metodologías, y una de las metodologías más conocidas pues es la de valores similares dentro del mismo activo que se está evaluando. Y lo que hace este modelo de evaluación automatizado es, tú introduces mucha información o datos a este modelo, este algoritmo, y lo que hace es analiza la información y te da automáticamente una evaluación, ¿no? Uno de los casos más conocidos es de Zillow, que es una plataforma como Urbania, como Nexo quizás, de aquí de Perú, en Estados Unidos, que lo que hace es evalúa mucha información de proyectos o de viviendas, y ellos evalúan y hacen una predicción de precio y una estimación del precio de la vivienda en base a datos, ¿no? Entonces, mientras que de repente un tasador puede usar 2, 3, 5 viviendas similares, lo que te permite hacer este modelo es usar miles de datos, ¿no? Para poder sacar una evaluación y entrar y meterle muchas más características, ¿no? Porque de repente lo más común es evaluar los precios según áreas, según ubicación, número de dormitorios, antigüedad, ¿no? Tú le puedes meter muchas más características al modelo, el número, en qué piso está, la ubicación exacta en coordenadas, puedes meterle cuántas cocheras, puedes meterle de repente si está cerca o no a un activo que tú estás evaluando. Entonces puedes tener muchas más características y el algoritmo te va a ayudar a tener una mayor evaluación. También puedes hacer una proyección de información, ¿no? En este caso aquí vemos un ejemplo de proyección de índice de precios. Como ya tuviste un comportamiento durante un periodo de análisis, lo que hace este algoritmo Ok, sí, continúo. Lo que está comentando es aquí, lo que estamos viendo es una evaluación de un periodo real de lo que ha sucedido, índices de precios, y lo que hace el algoritmo es proyectar el comportamiento de esos mismos precios, ¿no? Entonces, en este ejemplo, lo que hace es evalúa o ve la tendencia, cómo se ha comportado más o menos este índice de precios en una localidad específica hasta el 2011, y de aquí proyecta, ¿no? Entonces, eso puedes usar en precios, puedes usar en comportamientos de compra, cantidades de compra, ventas, ¿no? Entonces, esto también se puede hacer para proyecciones en el sector inmobiliario. Otro uso es obtención de información, ¿no? ¿Cómo obtengo información para poder hacer la evaluación? Entonces, lo que se hace, y es algo que de repente también yo hago, es obtengo información de plataformas digitales, ¿no?
Entonces, en Urbania, por ejemplo, existe mucha información de lo que está colgado en precios, en tipos de viviendas y esa información, ¿cómo la obtengo? ¿No? En vez de buscar una por una, lo que haces es usas herramientas de web scraping para poder bajarte toda la información y poder hacer procesamiento de datos, ¿no? Para poder proyectar precios, para poder identificar el comportamiento de zonas específicas, ¿no? Entonces, el web scrape es una herramienta muy potente para poder hacer análisis después de estos datos. La segmentación, usando Machine Learning, también es una aplicación en el sector inmobiliario. Posteé la otra vez un uso de cómo podemos aplicar esta herramienta de segmentación de clustering en el sector inmobiliario. Aquí pueden ver muchos puntos de proyectos nuevos en Lima, y aquí escogimos específicamente Surquillo, y de Surquillo podemos identificar después, usando estas herramientas de clustering, cuáles son los proyectos que se caracterizan, que tienen características similares, y puedes empezar a segmentarnos, a tener subgrupos de proyectos a nivel mucho más micro, ¿no? De tener de Lima a tener un distrito, y dentro del distrito tener subgrupos para poder identificar cuáles son los proyectos que se están ofertando, de qué características en este distrito, ¿no? Entonces, yo creo que esto, muchos de nosotros, pues, cuando hablamos del sector inmobiliario, siempre nos referimos, pues, a una empresa, ¿no? Una inmobiliaria es la que hace este tipo de proyectos, ejecuta, ¿no? En pocos casos son personas naturales. Y si hablamos de empresas, también las empresas tienen un nivel de maduración pues, en el libro Big Data de Viles Marzo, hablan de unas 5 etapas o 5 fases en las que una empresa puede estar muy centrada en los datos. Entonces, estas etapas son el business monitoring, que podemos hablar, que estos tres primeros pasos se refieren básicamente a los procesos internos de optimización de la empresa, en la que en la primera fase del business monitoring lo que hacen es básicamente coger información del comportamiento de tus proyectos y analizarlos, ¿no? O sea, ver cómo te comportas. Al siguiente paso, que es básicamente tener reportes, ¿no? Que si vemos qué cosas hacen las empresas es tener reportes. Después, el siguiente paso es qué herramientas un poquito más sofisticadas, bueno, Excel, BI, de repente el Power BI, para encontrar algunos insights que vas encontrando de este reporte, ¿no? Un comportamiento, un patrón de comportamiento para poder identificar y tomar decisiones para que no sucedan estos patrones, o para que sucedan, ¿no? Si quieres un mejor comportamiento de precios, pues obviamente quieres que suceda eso, ¿no? Y el último paso de este proceso interno es la optimización de los procesos, ¿no? Entonces, una vez que identificaste esto y puedes identificar que tus procesos también estén equivocados, el siguiente paso es mejorar estos procesos, identificando mediante uso de algoritmos específicos, ¿no? La identificación de un proceso que puede ser mejorable o que puedes quitar, ¿no? Por ejemplo, cómo optimizas un proceso de búsqueda de oportunidades de inversión. Puedes usar el web scraping, que es una alternativa a coger un broker o meterte a internet a buscar información. Lo que hace el web scraping, por ejemplo, es bajar por ti la información y analizarla, ¿no? Si es que ya es el nivel de poder programar esto hasta ese punto, ¿no? Y el siguiente nivel, que es un nivel ya mucho más avanzado en las empresas, es en el que ya puedes monetizar estos pasos anteriores, en el que tu data ya se vuelve un activo que lo conviertes que puedes empezar a monetizar, ¿no? Y la data que vas encontrando la puedes monetizar de dos formas, ¿no? Puedes monetizarla o vendiendo la data, que es de repente dentro de la parte de monetización de datos lo más sencillo, porque ya tienes data que otra gente necesita y que está dispuesta a pagarla, o empiezas a generar otras características en las que te va a ayudar a mejorar, a tener mayores ingresos, ¿no? Y el último punto, la última fase es la metamorfosis del negocio, en la que tu negocio se puede convertir o puede tener o se crea un negocio nuevo en base a los datos.
este nivel de maduración de datos ya es un nivel más alto en el que estás teniendo constantemente mucha retroalimentación de los clientes, en el que también tienes retroalimentación del producto y del mercado. Lo que decía, o sea, coges información y analizas a tu cliente, puedes analizar tu producto después para mejorarlo y el mercado obviamente para ver cómo van las tendencias, ¿no? Este es un nivel mucho más maduro ya en el nivel de una organización centrada en datos. Bueno, este es todo lo que quería comentarles hoy. Yo creo que a partir de ahora van a entender un poco mejor el proceso del proceso de análisis de datos, de ciencia de datos y sobre todo cómo estos se aplican al sector inmobiliario. Existen muchos emprendimientos aquí en Perú que están ligados a los datos y a generar negocios en datos. Por ejemplo, existe GoHome, que es una empresa que también que analiza los datos para poder estimar precios de viviendas. Valia, que también usa datos para poder ayudar a los agentes inmobiliarios a poder generar información de mercado y compartir entre ellos también información de mercado. Y bueno, empresas más también que están apareciendo para poder darle mayor valor a los datos en el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, si me quieren contactar, acá está mis correos, está la página de Real Analytics, que también es una compañía en la que analizamos datos del sector inmobiliario y ayudamos a poder sacar valor a la información de las empresas de la compañía. Y bueno, agradecerles, chicos, del IDIUPC por esta tarde tan entretenida y espero les haya servido la charla de hoy. Muchísimas gracias, ingeniero, por esta ponencia. Y bueno, chicos, recordarles, ¿no?, que pueden seguir a nuestras redes sociales del IDIUPC. Nos pueden encontrar en Facebook, LinkedIn, Instagram, en la cual se suben más que todo, ¿no?, estos proyectos de investigación, desarrollo, sobre futuros talleres, y todo eso va expresado, ¿no?, en los próximos webinars que se van a venir. Asimismo, pueden tener contacto con nosotros para solicitar, ¿no?, información del ingeniero, y acá también se les proyectó incluso, ¿no?, su correo del ingeniero por si tuvieron alguna duda, el cual le pueden consultar. Se les agradece por su asistencia y participación en este webinar. Y bueno, creo que sería todo. Muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias, ingeniero, por esta ponencia.